Gracias por acompañarnos nuevamente en Caleidoscopio, un espacio donde los mexicanos se ven como se pintan. Un programa que presenta las opiniones de la gente sobre todo tipo de temas que ocupan y preocupan a la opinión pública. El mundo, como usted lo sabe, da una batalla contra el tabaquismo que causa decenas de enfermedades, muchas de ellas letales. La campaña emprendida por el mundo comienza a dar resultados. La gente cada vez está de acuerdo con los programas para prevenir y desalentar el hábito de fumar. Pero parece que estos mensajes de alerta no llegan al que tendría que ser su principal blanco, que son los jóvenes. Las adicciones son el síntoma de la sociedad actual. Insatisfacción laboral y personal, estrés o simplemente recreación son los principales motores que impulsan a probar y consumir drogas, sean estas legales o no, para después, en muchas ocasiones, caer en círculos adictivos difíciles de romper. Si bien una parte de las adicciones están ligadas a factores genéticos, la presión social o simplemente buscar ser aceptados por determinados grupos sociales, también son factores que favorecen el consumo constante de drogas como el cigarro. Diversos analistas han afirmado que las drogas blandas como la marihuana y drogas legales como el alcohol y el tabaco son la puerta de entrada para sustancias más duras y peligrosas como la cocaína. Lo más dramático de este panorama es que los jóvenes inician cada vez a edad más temprana el consumo de cualquier estupefaciente. El humo del cigarrillo contiene cientos de sustancias tóxicas, elementos nocivos que afectan la salud y la de quienes le rodean. Escenario en el que el gobierno mantiene la guardia en alto y cada vez limita más los espacios públicos donde la gente puede fumar. Las opiniones de los mexicanos sobre el tema dejan ver que hay preocupación por la salud, así como gente que no acepta del todo las prohibiciones a los fumadores. Para contarnos que cómo se ve este tema desde el lado de la sociedad está aquí Adrián Villegas de Gabinete de Comunicación Estratégica. Fumar, decía una canción que entonaba Sarita Montiel en la década de los años 50, es un placer genial, sensual. Y remataba diciendo sentir ese calor del humo embriagador que acaba de prender la llama ardiente del amor. Pues sí, fumar puede ser eso y más para los millones de personas que consumen tabaco diariamente, pero es también, no se puede soslayar, un acto potencialmente dañino para la salud del que fuma o de aquel o aquella que al compartir espacio y tiempo con el fumador o fumadora se convierte en una suerte de fumador pasivo, para el cual tal vez no es ni tan placentero, ni genial, ni sensual. Bueno, en Gabinete de Comunicación Estratégica nos dimos a la tarea dentro de nuestra serie de estudios de opinión pública indagar cuáles son desde la perspectiva de 800 personas en una muestra representativa de los mexicanos adultos que tienen teléfono en su casa, sus percepciones sobre el tabaquismo. Ante la pregunta directa, ¿usted acostumbra a fumar? Casi un 16% aceptó hacerlo. Este porcentaje traducido a millones de mexicanos adultos nos indica que poco más de 10 millones lo hacen. Y si a esto le aunamos que poco más de 30% de los que fuman consumen al día entre 1 y hasta 3 cajetillas de cigarro, tan solo en este segmento de fumadores heavy estaríamos hablando de un consumo de alrededor de más de 60 millones diarios de cigarrillos. Las cifras son estratosféricas y demuestran que la industria tabacalera, a pesar de que no hay prácticamente publicidad, sigue fuerte y vendiendo bien. Otro fenómeno interesante es que dentro del grupo fumador, poco más de 7 de cada 10 de ellos comenzó a fumar antes de los 18 años de edad, siendo este fenómeno más notorio entre mujeres, puesto que 8 de cada 10 de ellas se iniciaron en el hábito antes de los 18 años. Otro dato relevante es que las 3 principales causas por las que la gente en general cree que los que fuman se iniciaron en el hábito fueron, en el orden, ver a sus familiares fumar con un 36%. Un 26% por estar a la moda en el mood del grupo social al que pertenece y un 12% como signo de rebeldía. Lo anterior contrasta con las razones esgrimidas por los fumadores para haber comenzado con el hábito. En este grupo las más relevantes fueron el estrés y la ansiedad con un 39%. Le siguió el porcentaje que dijo que comenzaron a fumar porque los relajaba. Esto fue un 25%, que bien puede asociarse con el dato anterior, donde se señalaba al estrés y a la ansiedad como motores de inicio en el tabaquismo. Y un 16% que dijo que lo hizo para socializar. Otro dato interesante y preocupante es, el hábito es difícil de dejar, ya que de los entrevistados que fuman, casi un 50% lo han intentado dejar 3 o más veces y no han podido. Más información sobre los mexicanos y el tabaquismo la pueden encontrar en www.gabinete.mx. Al encender un cigarrillo, una mujer, un hombre, una joven o un viejo encienden una bomba de tiempo, ya que el tabaquismo tiene efectos nocivos en lo inmediato, intermedio y a largo plazo para la salud. Casi todo el mundo sabe que provoca cáncer, pero también puede disparar la impotencia varonil. Sobre este tema vamos a platicar con la doctora Guadalupe Ponciano, quien ha coordinado varios programas contra las adicciones. Los dejo con mi compañero Gerardo Magallón.
Muchas gracias por estar en Caleidoscopio. Hoy vamos a tratar un tema duro, difícil, el tema de las adicciones. Para eso nos acompaña la doctora Guadalupe Ponciano. Ella es especialista en tratamiento de adicciones. Muchas gracias, doctora. Al contrario, gracias por la invitación, Gerardo. ¿Qué tan grave es el problema de las adicciones en México? Bueno, es un problema de salud pública muy importante. Evidentemente ha cambiado muchísimo de 10 años para acá. Ha habido un incremento en el número de usuarios de drogas, sobre todo drogas ilegales, que son muy preocupantes, pero también de las dos grandes drogas legales que son alcohol y tabaco. Por otro lado, también una de las características que en este momento tienen las adicciones en México es un inicio cada vez más temprano. Y esto nos preocupa mucho porque los niños muy pequeños, todavía ni siquiera adolescentes, están empezando a consumir drogas. El cerebro del ser humano alcanza su madurez alrededor de los 18 a 21 años. Así que imagínate si un niño de 12 o 13 años empieza a fumar o empieza a tomar alcohol o empieza con drogas ilegales, por supuesto que la adicción va a ser mucho más rápida y el daño también va a ser mucho más severo. ¿A quién le va peor en términos físicos, en términos de poder librar una adicción, a los hombres o a las mujeres? Bueno, yo considero que a las mujeres por diferentes situaciones. Por ejemplo, en el caso del tabaco, las mujeres tenemos una menor superficie pulmonar, nuestro tórax es menos amplio que el de ustedes y por lo tanto cuando entra en contacto con las 4.500 sustancias químicas que hay en el humo de tabaco, evidentemente el daño va a ser mayor. Somos más susceptibles, por ejemplo, a desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una combinación de enfisema y bronquitis crónica. Somos también más susceptibles al cáncer. Se ha visto que por cada cigarrillo que fuma una mujer en términos de cáncer equivale al doble. ¿Sí? Ahora, en el caso del alcohol también sabemos que las mujeres, por nuestra constitución física, en donde hay una mayor cantidad de grasa en nuestro organismo que en el de los hombres, vamos a tener problemas para metabolizar la misma cantidad de alcohol que un hombre. Es decir, nunca vamos a aguantar lo mismo tomando que un hombre. Y además el daño va a ser más importante porque nuestras enzimas en el hígado que metabolizan el alcohol son menos eficientes. Hasta ahí ya es un panorama dramático, un panorama muy duro. ¿Y por qué también se han desarrollado otras maneras de drogarse, como la absorción vaginal? ¿Qué está sucediendo? Bueno, aquí realmente todas estas nuevas formas de integrar o de meter drogas a tu organismo realmente son sorpresivas. Es decir, realmente a mí me sorprende porque además, como esta que tú mencionabas, la vía vaginal, tú comprenderás el daño que se hace a la mucosa. La mucosa del cérvix es extremadamente, de la vagina es extremadamente delicada, es una mucosa muy delicada y si se está utilizando para la absorción de drogas, tú comprenderás que el daño puede ser muy importante, no solamente por la droga, sino también por el daño físico, el daño que hace la droga directamente a este nivel. Doctora, por último, según las últimas encuestas de consumo de drogas en México, el aumento fue marginal, sin embargo la población creció. Luego entonces hay quien concluye que en realidad en México no se tiene mayor acceso a drogas y no se tiene mayores adicciones. ¿Cuál es su postura frente a esto? Bueno, no, definitivamente las últimas encuestas nacionales nos demuestran que sí ha habido un incremento y este incremento se ha dado especialmente entre los jóvenes. Es decir, ahora sabemos que el grupo más vulnerable es definitivamente los niños y los adolescentes porque además es hacia quienes van dirigidos todos los esfuerzos de los productores tanto de drogas legales como ilegales, puesto que son los que van a empezar, ¿no? Empezar más pequeños y van a continuar consumiendo. No son los adultos, sino son los niños. El otro grupo vulnerable son las niñas y sí, en efecto, las últimas, se acaba de presentar, por ejemplo, la última encuesta nacional de jóvenes y se vio que en ellos precisamente sí ha habido un aumento importante, especialmente, por ejemplo, con marihuana. Ha habido un incremento importante, ha habido un incremento también del consumo de cocaína y siguen presentes otras drogas que nos preocupan mucho, aunque no se incrementan, sí son muy preocupantes, por ejemplo los inhalables.
Los disolventes orgánicos realmente hacen un daño terrible, tanto a nivel del sistema nervioso central como en todo el organismo de la persona que los inhala. Aunque no ha habido un incremento, como en el caso de la marihuana que le mencionaba, sí siguen presentes en la población y desafortunadamente ahora no solamente en el grupo de niños de la calle, por ejemplo, en donde sabíamos que este tipo de disolventes, la mona, se utilizaba con mucha frecuencia, sino también en niños que acuden a la escuela, en niños que tienen una familia. Entonces esto realmente nos está preocupando mucho y creo que mi postura es que es importante la prevención. En México tenemos que pensar en la prevención para que no haya un mayor, el grueso de la población joven en México es muy importante, tenemos que prevenir y no olvidar también el tratamiento. Tenemos ahorita ya problemas encima, por ejemplo en el caso de los fumadores tenemos alrededor de 19 a 20 millones de personas que en este momento en México están consumiendo tabaco y que muchas de ellas son dependientes, por lo tanto van a necesitar una ayuda de tipo profesional para dejar de fumar. Entonces yo creo que estas dos áreas no las debemos de olvidar. Por un lado la prevención hacia los jóvenes y por otro lado el tratamiento. El tratamiento es muy importante porque nos va a permitir enfrentar miles, sino millones de personas que en este momento tienen un problema con drogas, ya sea legales o ilegales, y que de otra manera sabemos que no van a dejar de consumir. Un tema muy extenso, muy duro, como decía al principio, pero muchas gracias por habernos ilustrado contrario un poco sobre esta problemática. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a usted por continuar en Caleidoscopio. Más allá de si es fumador o no, todo el mundo debe tener en mente que el tabaquismo es un fenómeno nocivo que daña la salud, tanto de quien enciende un cigarrillo como de quienes están a su lado. Las campañas contra los cigarrillos ganan terreno sin que logren prevenir el hábito entre los jóvenes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Kimberly Armengol.